Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes, como podrá ver nuestro título, el rico y Lázaro. Así que vamos en esta ocasión a tomar la palabra de Dios, vamos a estudiar, a ver a quién representa el rico y a quién representa Lázaro. Pero no solamente esto vamos a interpretar qué representan estos dos personajes, sino también dentro de la misma parábola aparece que el rico dice que ellos tenían 5 hermanos. Vamos a saber a quiénes representan esos 5 hermanos. Vamos a ver qué pasa con el pedido que hace el rico de que se envíe a alguien de entre los muertos hacia lo vivo. Vamos a ver si eso realmente pasó, se dio el pedido, aunque aparentemente dentro de la parábola dice que no era necesario, pero vamos a ver qué pasó, si en realidad se dio o no se dio. Hay muchas cosas interesantes que podríamos aprender de esta parábola y tiene una lección interesante para nosotros hoy en día. Pero en esta ocasión vamos a tomar el relato, lo vamos a leer primeramente, luego vamos a hermenéuticamente explicar qué representa en el contexto que Jesús expresó dicha parábola. La hermenéutica es interpretar el texto en su contexto. Luego podríamos aplicar lo que es la exégesis, que es sacar el texto fuera del contexto para transmitir un mensaje espiritual sin que contradiga otra verdad bíblica. Por eso las exégesis o las verdades bíblicas que se traigan fuera del contexto, pero que estén en contradicción con otra verdad bíblica, no puede ser aceptada. En esta ocasión entonces vamos de inmediato a abrir nuestra Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Así que vamos a darle una breve lectura y luego vamos a entrar en lo que es la interpretación. Dice la parábola lo siguiente: había cierto hombre rico que se ataviaba con lino fino, blanco y púrpura, y todos los días festejaba con gran ostentación. Dice el 20: había también un menesteroso cubierto de llaga de nombre Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico y anhelaba llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico, y hasta los perros llegaban a lamerle su llaga. Aconteció que murió aquel menesteroso y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dice el 23: y en el Seol, otras versiones dicen el infierno, otras dicen el sepulcro, es lo mismo. La palabra infierno es sepulcro. Dice allí, el 23: y en el Seol, estando en tormentos, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham y a Lázaro en su seno. Y clamando en alta voz dijo: Padre mío Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque aquí estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste bienes y Lázaro sus males. Y mira ahora, él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Aparte de todo esto, hay colocado entre nosotros y ustedes, un gran abismo, para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni lo de allá pasen hacia nosotros. Dice el verso 27. Él le dijo: te suplico entonces, Padre mío, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vaya a advertirle, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que a ellos escuchen. Entonces le dijo: no, Padre mío Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco le creerán a algunos si se levanta de entre los muertos. Leímos versión pechita. Lo primero, como acabamos de decir, esto es una parábola. En la parábola lo que se toma es lo que es el mensaje que se trata de transmitir a través de lo que es la parábola. Es decir, no se toma en realidad todo de literalmente. Por eso la parábola tiene el propósito de transmitir una lección. Y entre estas parábolas también es bueno que se entienda que, porque muchos toman esta parábola
para querer presentar la existencia de un infierno y una gloria en el tiempo presente. Como que los que mueren están allí en el lago de fuego, sufriendo, todo eso es tontería, eso es disparate, eso no existe. El lago de fuego, la palabra infierno que aparece en la Biblia, en la Reina Valera, es una palabra latina que fue introducida allí por los traductores, especialmente el sistema papal. La palabra infierno lo que significa es Hades, sepulcro y Seol, el lugar donde se ponen los cadáveres. Eso es lo que significa infierno. Aunque ha tenido una connotación más hacia allá, porque debido a tal doctrina falsa de que existe un infierno en el tiempo presente, cuando la persona muere, si es mala está en el infierno y si es buena está en el cielo. Entonces eso, pero es una doctrina falsa, eso no es así. La persona cuando muere se vuelve polvo, como era, sea justo, sea malo, sea como sea, vuelve polvo. Ahora cuando el Señor venga sobre el nuevo cielo, entonces va a haber una resurrección de justos y una de injustos. Los justos se irán para el cielo a morar por la eternidad y los injustos son resultados para ser destruidos con fuego y azufre. Así que ese lago de fuego que habla la palabra de Dios no es más que el pago final de los impíos, donde será destruido el diablo y sus ángeles y todo aquello que hayan rechazado la verdad del evangelio. Así que entonces vamos a entrar a explicar lo que es la parábola del rico y Lázaro. Quiero que sepan que estos dos personajes, el rico y Lázaro, representan a dos grupos de personas de las cuales son creyentes. No se olvide eso, dos grupos de personas las cuales son creyentes y son de un mismo círculo. No se le olvide eso. Dos grupos de personas que son creyentes y son de un mismo círculo. Por eso usted va a notar que en esta parábola aparece Abraham, porque son descendientes de Abraham, son religiosos, pero son dos grupos religiosos como acabé de mencionar. Vamos a ver a quiénes representan estos dos grupos religiosos. Les voy a decir a quiénes representan y luego entonces lo vamos a comprobar con la Biblia. Bíblicamente vamos a dar a conocer. Estos dos personajes, el rico y Lázaro, representan a... El rico representa lo que son los poderosos de la iglesia, lo que se hacen llamar pastores, guías espirituales, que terminan corrompiéndose, terminan, como dice Ezequiel 34, posiblemente demos lectura a eso, a una parte de Ezequiel 34, donde no apacientan a las ovejas, se enriquecen a expensas de las ovejas. No se olvide esto, las ovejas tienen dos características, una positiva y una negativa. La positiva es que son sencillos, son humildes, y la negativa es que son torpes, son tontas. En el buen dominicano se diría son estúpidas. Así, por eso te va a notar que cuando las ovejas se extravían, no pueden regresar al camino y el pastor tiene que ir en busca de ellas porque son tontas. Lo que se da en este animal, en la oveja, se da también en el plano espiritual. Por eso lo que son ovejas dentro de la iglesia son aquellos que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Por eso nosotros notamos que este personaje llamado Lázaro representa a estas ovejas, estas personas sencillas, humildes, de las cuales son siempre pobres en el plano espiritual y también en el contexto literal también, en la manera secular. Así que vamos a ver cómo se cumplió esto, explicándole en el contexto contextual, histórico del tiempo de Cristo. Decíamos que estos dos grupos, ¿verdad?, representan dos tipos de personas. Ya dijimos que era de un mismo círculo. Vamos a demostrar esto. Vamos a ir a lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 6, en el mismo libro que estamos, versos 20 al 26. En el libro de Lucas, capítulo 6, versos 20 al 26, vamos a ver a estos dos grupos que están representados por el rico y Lázaro. Y vamos a ver, para que ustedes vean, que tiene una tremenda similitud, porque realmente se está tratando de esos dos grupos. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: alzando entonces sus ojos hacia su discípulo, dijo: dichosos ustedes los pobres,
porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Están mirando que esta misma característica tenía Lázaro. Por eso dice allí, dichosos los pobres, porque Lázaro era pobre. Dichosos los que ahora tienen hambre. ¿Se acuerda que el Lázaro de la parábola tenía hambre y se le negaba el alimento? Dice, dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Usted se imagina a Lázaro llorando porque tiene hambre y no se le dan. Dice que ahora reiría. ¿Cuándo ríe? Cuando está en la gloria, entonces ríe. Dichosos serán cuando los hombres lo aborrezcan, se aparten de ustedes y los insulten y desechen su nombre como si fueran malos por causa del Hijo del Hombre. Regocíjense en ese día y dancen de júbilo, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues de este modo trataban a los padres de ellos a los profetas. Están mirando la evidencia de que estos dos personajes, el rico y Lázaro, están representados por dos grupos de personas que son de un mismo círculo, simplemente que uno es de la élite y el otro no es de la élite. Uno se hace pasar por guía espiritual, por pastor, y el otro por lo que es oveja, las cuales tienen estas dos características que acabamos de mencionar, que una positiva y una negativa, que son sencillos, son humildes, pero son tontas, son torpes, no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Espero en el Señor que usted no sea oveja, y si es oveja, que usted tome su Biblia, demande de lo alto sabiduría, para que usted aprenda a depender de un así, dice Jehová, para que usted aprenda a discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero miren lo que dice más adelante. En los versos 24 al 26 entra ahora este otro personaje que es el rico. Los versos 20 hasta el 23 acabamos de leer la característica de Lázaro. A este grupo de pobres, de sencillos, de humildes, de ovejas. Dice el verso 24 hasta el 26 lo siguiente. Ahora en relación con el rico. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los saciados, porque padecerán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay, cuando tengan ese día en el lago de fuego, que se estén lamentando, porque estuvieran haciéndole la oposición a la verdad, porque bajaron la norma bíblica para llenar las iglesias llenas de impíos mundanos, para aprovecharse de las ovejas. Se van a lamentar, ¿saben por qué? Como dice Ezequiel 34, porque tomaban las ovejas, la ordeñaban, se bebían la leche, luego la mataban, se comían la carne y con la lana se vestían. ¿Qué cosa, eh? Por eso es que está representado por eso. Dice, hay un ay sobre ellos, los ayes. Dice allí, ay de ustedes cuando los hombres se presen bien de ustedes. Ay, a las ovejas le encantan adular a los guías espirituales, a los pastores. Ay, el pastor, ay, es un orgullo. Ay, ay. Pero dice, eso lo infla a ellos, a eso lo pone, ya usted sabe. Aunque trate a veces de querer ocultarlo, pero le encanta ese tipo de cosas. Y hay de aquella oveja que empieza a desarrollarse, a tomar una metamorfosis, que ya empieza a dejar de ser oveja. Tratan de tronchar el paso porque no quiere que nadie le tumbe su influencia. Eso aseguro de tan cierto como que 2 más 2 son 4. Eso hacen los ministros, los guías espirituales. Dice allí, ay de ustedes cuando los hombres presen bien de ustedes, porque de este modo trataban los padres de ellos a los falsos profetas. Así que ellos le daban, estos guías espirituales, trataban bien a los falsos profetas, les pagaban y todo eso. Y ya usted sabe, era un desastre. Así que en esta parábola nosotros notamos, como acabamos de ver, usted también puede confirmar esto con Mateo 23. Allí en Mateo 23 usted se va a encontrar lo que son los ayes, de donde el Señor habla de este grupo, representado por el rico, que son los guías espirituales, los que están al frente de la obra. Recuerden, no se olvide que esta parábola del rico y Lázaro está tratando de un mismo grupo, de un círculo, pero dividido en dos partes, la élite alta y la élite bajita. Aquí notamos ahora donde el poderoso se convierte en un miserable y el miserable
se convierte en un rico y poderoso. Alabado sea el nombre de Dios. No sé si usted había notado eso. Por eso ahora, estos ministros que se enorgullecen, que le hacen la contra a la verdad, su servidor es una persona que no es miembro de ninguna iglesia. Soy nacido y criado en el adventismo. Nacido y criado en la iglesia adventista. Creo en las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista. Y estoy fuera, ¿por qué? Porque los ministros, los pastores, junta de iglesia, ancianos de iglesia, porque no me sometí a ellos, siendo yo un anciano de iglesia, el más viejo y humildemente hablando, de mayor experiencia, tenía que someterme a predicar lo que yo le diera la voluntad o la gana cuando estaba predicando en armonía con la palabra de Dios. Ah, no, tú no puedes enseñar aquí lo que dice Hebreos 6:4-6. Tú no puedes enseñar a la iglesia que Hebreos 6:4-6 dice que el que recibió el bautismo del agua y del espíritu y gozó del don celestial de que yo es imposible ser renovado para arrepentimiento. No, tú no puedes enseñar a la iglesia lo que dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. No, tú no puedes enseñar a la iglesia lo que dice Hebreos 9:7, que en el santuario se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia. Porque en el santuario solamente se intercede por los pecados de ignorancia del pueblo. No, tú no puedes decirle a la iglesia que el rebautismo no es bíblico. Tú no puedes enseñar a la iglesia que no hay una evidencia o una doctrina de rebautismo. Entonces, como no se puede presentar esas verdades, no, tú no puedes enseñar a la iglesia la verdad de que Cristo murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Tú no puedes enseñar a la iglesia que hay un conjunto de verdades que son para ellos justificados con sus consecuencias si vuelven hacia atrás. Tú no puedes enseñar a la iglesia lo que dice eso 32-33, que el que peque contra mí yo lo borro de mi libro. Tú no puedes enseñarle eso. Pero la triste realidad es que por estas verdades, estos que se creen dueños de la iglesia, estos ricos, poderosos, que terminan después convirtiéndose en unos miserables, y los miserables convirtiéndose en unos poderosos. Así que esta parábola está llena de muchos mensajes para que usted se enriquezca, para que usted crezca, para que usted aprenda a depender solamente del gran pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Para que usted no tenga por pastor como a hombre, porque terminan traicionando el cometido de Dios y matando y echando fuera a los fieles de Dios. Si no me creen, mire a ver quién eran los peores enemigos de Cristo. ¿Quién eran los peores enemigos de los apóstoles? ¿Quién eran los peores enemigos de los reformadores de la Edad Media? Y hasta el fin del conflicto, ¿qué dice el conflicto siglo página 6:6? Hombre que se gozara una vez la verdad se convertirá en nuestros peores enemigos. Bueno, esto es terrible. Así que vemos que en esta parábola hay sobre los ricos, poderosos. Y está hablando de lo que son estos dos grupos que son religiosos, pero de un mismo círculo. Son descendientes de Abraham, son israelitas, guías espirituales y ovejas. Dice el verso 22, interpretando allí, el verso 22 dice: aconteció que murió aquel menesteroso y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dice allí el verso 23 que estando en tormento este clamaba. Esto representa lo que dice Apocalipsis, que 21 del 1 al 8, donde van a estar allí fuera Santa Ciudad, en ese lago de fuego. Ellos desearán estar dentro de la Santa Ciudad, pero va a ser demasiado tarde. Ya ellos no podrán entrar a la Santa Ciudad, y los que están en la Santa Ciudad no desearán estar donde están estos privilegiados de hoy en día, que terminan convirtiéndose en unos miserables. Y los miserables terminan convirtiéndose en ricos y terminan gozándose de los privilegios y del don celestial. Tremendo. Este es un mensaje tremendo que hay implícito ahí. Los ministros de hoy en día son ministros corruptos, impíos. Porque dentro del ministerio hay ministros fieles, pero como ministerio no sirven, está podrido. Escuche bien. Dentro del ministerio hay José de Arimatea y Nicodemo, que finalmente terminan fuera porque son fieles y sinceros, pero el ministerio termina rechazándolo porque está podrido, no sirve. El hecho de que hayan 2 o 3 fieles no indica que el ministerio sirve ni está en pie, es que está podrido. Por eso usted va a notar que dice que este rico está representado por los que están al frente de la obra. Ustedes no ven que los sacerdotes, que eran los ricos, que eran los poderosos, menospreciaban a la gente común del pueblo. Y más sin embargo, quienes tuvieron el apoyo y el agrado y el elogio de Cristo, ¿quiénes eran? Jesús le dijo: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Oigan eso, tremendo. Jesús le dijo eso a los dirigentes. Están así que en Juan 8:44 le dijo: ustedes son de su padre el diablo. Oye eso, a los sacerdotes, guías espirituales, que fue establecido por él, ahí en ese ministerio. Lo que pasa es que terminaron traicionando su cometido. Miren, por ejemplo, la iglesia adventista,
está haciendo banco propio con el dinero de diezmos y ofrendas, tienen banco propio, están frisando millones de dólares en banco, son ricos, son poderosos, tienen los beneficios de los colegios, de las universidades, de las editoras, de las imprentas, de los restaurantes, de los colegios, universidades, de todo eso, toda esa riqueza, toda esa entrada, ¿es de quiénes? Del ministerio y su familia. Y a lo de abajo, que se lo lleve un trueno. Cuando se presenta una crisis nacional, ¿sabe qué hacen? Van a los gobiernos a pedir, para de eso que le da el gobierno, se cogen una parte y le dan una parte a los feligreses para pasar por bueno y decir que el ministerio da, pero mentira, son unos mentirosos y engañadores, no dan nada. Los pobres, las ovejas, viven mendigándole. Pero lamentablemente las cosas van a cambiar, porque al final estos ricos y poderosos terminan siendo unos miserables. Mire el sistema papal. El sistema papal tiene toda la riqueza del mundo, pero los feligreses llevándose un trueno, por no decir llevándose al diablo. Oiga eso para que usted vea. Observe las iglesias protestantes, los ministros enriqueciéndose, engordando, y las ovejas, ¿qué cosa? De miserables. Son miserables porque miren qué pasa, Dios estableció lo que se llama el sistema de diezmos y ofrendas para que la iglesia, para que el ministerio no tuviera que estar concentrado en las cosas seculares y alimente a la grey. La alimenta en el plano espiritual y también en ciertas ocasiones, también literalmente, secularmente. Más sin embargo, se convierten en unos miserables, estos ricos, porque ellos se enriquecen, hacen como hacen los mundanos, los ricos, los poderosos del mundo, que se enriquecen con la riqueza con la cual no se dan la buena vida, entonces la guardan y mejor que se pierdan, pero no se lo dan a los de abajo. Eso está pasando en este círculo religioso. Eso es lo que está pasando en la parábola del rico y Lázaro. Los ministerios lamentablemente están en esta condición. Ay, 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 como dijo Jesús en Mateo 23 y en esta parábola, en este relato de Juan 6, 20 al 26. Ay, ay, ay de ustedes, ministros miserables. Ay, 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 ay. A ustedes no les da vergüenza como que Jesús tuviera que decirle en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, porque Dios los llamó a una misión y terminaron con otra. Eso es terrible. Los ministerios terminan así. Por eso esta gran obra la termina Dios a través del laico. Y los pocos ministros que valen la pena terminan uniéndose a lo que es al ministerio laico para impulsar esta gran obra. Y entonces este ministerio laico se corresponde con el apostólico, llamado 144.000, también este ministerio laico, y el pastoral termina correspondiéndose con el sacerdotal de los tiempos de Cristo. Asegúralo tan cierto como que 2 más 2 son 4, que por estos medios la verdad del cuarto ángel lo que estamos diciendo es inspirado y es profético lo que estamos presentando por estos medios la verdad del cuarto ángel. Estas son profecías que le estamos diciéndole. Si lo ignoró, lamentablemente usted va a correr la consecuencia, porque terminará engañado. Terrible. Pero mire lo que dice allí. Entonces ya vimos que estando en tormento, deseaba la gloria, pero le tocó el infierno. Y el que estaba en el infierno, aquí en la tierra, les va a tocar la gloria. Ay, qué hermoso. Es hermoso saber que los pobres terminarán siendo ricos. Y es lamentable que los ricos terminarán siendo unos miserables. Porque van a gozar una riqueza temporal, mientras que los pobres van a terminar gozándose una riqueza eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Dice allí, y si usted quiere, confírmese lo que dice Ezequiel 34, léaselo para que usted vea lo que allí. Miren, ustedes sabían que la Biblia habla más en mal de los pastores que en bien, y fue Dios que lo estableció. Porque lo que pasa es que ellos terminan, Dios lo llama con propósito, y ellos terminan traicionando su cometido. Cuando ellos reciben esos halagos de esas ovejas, de esos ignorantes, cuando ellos empiezan a veces con todo ese dineral, cuando ellos se ven con esa gloria, entonces terminan robando la gloria de Dios, se terminan cogiéndosela para sí. Terrible. Pero dice allí más hacia adelante el relato. El verso 25 dice, Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, o sea, te la gozaste, y Lázaro sus males. Mira ahora, él reposa en este lugar mientras tú eres atormentado, como le acabé de decir. Ahora el Señor lo llama y lo pone a razonar al rico, que se presenta a los ricos.
¿Qué ustedes quieren ahora? No. Es que el que se goza los privilegios de este mundo se va a perder lo del cielo. Y el que se va a gozar lo del cielo se va a perder lo de este mundo. Ahora ustedes se gozan los privilegios de este mundo y quieren gozarse esto. No, lamentablemente ustedes no pueden. Eso es lo que está implícito en el verso 25. Pero dice allí en el verso 26, escuchen esto, que me gusta mucho esta parte. Aparte de todo esto, hay colocado entre nosotros y ustedes, un gran abismo, para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni los de allá pasen hacia nosotros. Eso representa cuando Cristo baja con los santos a Jerusalén, después de 2000 años, eso está en Apocalipsis 21, del 1 al 8. Entonces, cuando Él baja a la Santa Jerusalén, cuando Cristo baja con la Santa Jerusalén, que allí están todos los salvados, que eso ocurre después de la segunda venida, después de 2000 años, entonces Él resucita a todos los impíos. Entonces ahí nosotros tenemos esa gran cima. La gran cima representa la Santa Jerusalén, donde ahora este grupo representado por el rico están fuera de la Santa Ciudad, como acabé de mencionar hace un ratico, y los salvados, los pobres y miserables que ahora son ricos, están dentro de la Santa Ciudad. Ahora los que estaban fuera de la Santa Ciudad no podían pasar dentro de la Santa Ciudad, donde está la gloria de los salvados, pero los que están dentro de la Santa Ciudad no pueden pasar fuera, porque dicho sea de paso, ni desean estar fuera, porque la suerte de esa gente no es buena. Por eso usted nota que dice que hay una gran cima, la cual no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ya están los condenados y aquí están los salvados. Perdido allá y salvo aquí. Ese es el punto. Pero hay algo importante. Dice el verso 27. Él le dijo: te suplico entonces, Padre mío, que lo mande a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vaya a advertirles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Aquí vemos que el rico dice: bueno, Señor, ya que no me puedo refrescar mi lengua, ya que no puedo estar allá, dice, ve y envía a alguien que de aquí vaya allá y le predique. Y le dice, no, dice el verso que sigue, ellos tienen a Moisés, tienen a Abraham, tienen a los profetas. Y dice, no, Señor, pero si va alguien de aquí, y él le dice, no, es que no van a creer. Y permítame decirle que aquí hay algo interesante, muy interesante que explicar en esta parte. Permítame decirle que precisamente este personaje llamado Lázaro, aparte de que representa a las personas comunes del pueblo, los pobres y miserables, también tiene una representación a Lázaro, el amigo de Jesús. Este personaje, este nombre no está de más. ¿Por qué en la palabra aparece el nombre de Lázaro? Porque Lázaro es el amigo de Jesús y es un hombre que está sellado para salvación. Va a tener el privilegio de estar en la Santa Jerusalén con todos los salvados, mientras que estos orgullosos sacerdotes que impulsaron a Roma y lo obligaron para que se crucificara a Cristo estarán fuera de la Santa Ciudad. Y hay algo interesante que quiero llamar la atención, porque aquí dice envía a alguien, y precisamente se le cedió la petición de que se enviara a alguien. Por eso usted va a notar que Lázaro, que había muerto, tenía ya 4 días de muerto, el Señor lo toma del sepulcro y lo envía como testimonio. Y cuando Lázaro resucita, ¿sabe qué pasa? Oye, esta gente era tan malo, eran tan endiablados, que cuando Lázaro es resucitado por el Señor Jesús, planificaron darle muerte a Cristo y al testimonio de Cristo queda Lázaro. Oiga eso, qué tremendo. Cuán endiablado puede estar una gente que se dicen ser guías espirituales y pastores. Oye eso. Cuán endiablados estaban los líderes religiosos que mataban a los profetas antes de la era de Cristo. Y en los tiempos de Cristo estaban tan endiablados que le dieron muerte a Juan el Bautista. Estaban tan endiablados que le dieron muerte a Cristo. Estaban tan endiablados que planificaron la muerte de Lázaro. Por eso es que usted tiene que tener cuidado, porque estos líderes religiosos que están al frente de la obra, a estas ovejas que son tontas, que son estúpidas, pero que son sencillos, humildes y son sinceros, quieren presentarle que sus peores enemigos están fuera y que son disidentes. La verdad es que la verdad tiene enemigos externos e internos, pero los peores enemigos son los internos. Mire que los peores enemigos de Cristo estaban al frente de la obra. Los peores enemigos de los profetas estaban al frente de la obra. Los peores enemigos de los reformadores de la Edad Media estaban dentro de la iglesia y al frente de la obra. Y en el fin del conflicto, los peores enemigos estaban dentro y al frente de la obra. Yo le tengo pena a los que les gustan ser lambones de pastores.
porque no han entendido que usted no tiene que estar criticando a los disidentes. Hay muchas personas que son disidentes, no porque quieren, sino porque los mismos ministros lo han convertido en disidentes. Dicho sea de paso, Jesús fue disidente, el seguidor de ellos. Eso fue así. Jesús, en la segunda ocasión, la primera ocasión que hizo, primero el Señor vino, entró al templo y hizo una revuelta. La segunda ocasión volvió y pasó lo mismo, hizo otra revuelta. La segunda revuelta le dijo, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Dice que se fue para nunca más volver. Y terminó siendo un disidente como fueron los apóstoles. ¿Usted sabía que los apóstoles fueron disidentes? En Juan 16:2 Jesús le dijo, aquí vos echarán de la sinagoga. Y efectivamente se cumplió así. Fueron echados a la sinagoga, fueron perseguidos y muertos. Terminaron siendo disidentes, igual que su maestro que terminó siendo disidente. Los peores enemigos no es fuera que están dentro, al frente de la obra. Miren, la parábola sí lo presenta. Esta parábola, usted tiene que estar claro con esta parábola. Pero vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 11, para que usted vea que este pedido que se presenta aquí en los versos, en los versos, el capítulo 16, verso 26, 28 al 30, se tuvo un cumplimiento aquí en el libro de San Juan. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 11. Vamos a leer el verso... Perdón, vamos a leer el capítulo 2. El capítulo 12 de San Juan. Vamos a leer el caso de Lázaro primero. En el capítulo 11 se encuentra ese el caso de los versos 45 hasta el 57. Se encuentra el complot de estos ricos poderosos, guías espirituales para matar a Cristo. Y en los versos, capítulo 12, versos 9 y 10, aparece el complot o la trama para matar a Lázaro, que es el testimonio de Jesús. Dice allí, cuando la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, vinieron no únicamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Porque los principales sacerdotes, escuche bien, porque los principales sacerdotes se habían puesto de acuerdo para dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué dice también a Lázaro? Porque en el capítulo 11, verso 45, como que acabé de mencionar, hasta el 57, se habla de la trama o el complot para dar muerte a Cristo. Pero en el relato Juan escribe que no solamente era Cristo, sino también por eliminar el testimonio de Cristo, que era Lázaro. Observe que no es extraño que en la parábola aparece Lázaro, y que no es extraño que allí se pide que se mande uno de entre los muertos para que sirva de testimonio. Más sin embargo, a pesar de que se le dice, no, tienen a Moisés y al profeta, no crean, pero Dios, que le dice a este rico, poderoso, orgulloso y que ahora es un miserable, a este miserable rico, Dios le dice, no, ellos tienen a Moisés, a ellos tienen, si no creen, no van a creer. Pero para que no se quede la duda, para que alguien no vaya a decir, bueno, a lo mejor se hubiese cedido a la petición del miserable rico que ahora estaba allí atormentado, si hubiese sido la petición de ellos, a lo mejor ellos hubiesen creído. ¿Por qué no pueden haber creído? Pero para que no se quede la duda de que realmente no iban a creer, a pesar de que el Señor dijo que no iban a creer, se dio la petición de ellos y le levantó precisamente a Lázaro de entre los muertos, y mira lo que vinieron a hacer. Así que para no leer, no hacer este video muy largo, usted se lee allí ese relato de acerca de donde dice allí que eso es tremendo. Yo le suelto, por favor, mi hermano, mire, no pase por alto, usted léese cuidadosamente el capítulo 11 de Juan 45 hasta el 57, donde estos ricos poderosos, estos guías espirituales, que Jesús le dijo, ustedes son de su padre el diablo, Juan 8:44, planificaron la muerte de Cristo. Léaselo con cuidado para que usted vea. Yo no sé cómo una gente puede estar tan endiablado. Esta gente era los que más cerca de salvación estaban y más perdidos estaban. Más cerca de salvación porque era los que más luz tenían, y más perdidos estaban porque era los que más endemoniados estaban. Yo espero que usted nunca se le olvide eso, nunca se le olvide que la verdad tiene enemigos internos y externos, pero los peores están dentro y al frente de la obra. Pero ellos toman a los ignorantes y le hacen creer que están fuera y le llaman disidentes. Esto es terrible. Bueno, vamos a continuar. En esta parábola también nosotros podemos resaltar que el rico, vamos a llamarle en este caso el rico miserable ahora, mientras que el miserable rico
que es Lázaro. Lázaro es el miserable rico y el rico es el rico miserable. Este rico miserable ahora le había dicho, envíanos a alguien de aquí para que le predique porque tengo 5 hermanos. ¿Quiénes son estos 5 hermanos a lo cual este rico ahora miserable quería que fueran y se le predicara? Se representan a lo que son los fariseos, los celotes, los saduceos, los escribas y los esenios. Ahí están. No se lo olvidó, voy a repetir de nuevo. Escriba, saduceo, escriba, celote y esenio. Ahí están los 5. Esos 5 eran sus hermanos que él quería que le amonestaran. Era en la cual estaba dividido el ministerio de Dios. Dios tiene un ministerio, la cual se había dividido en estas 5 partes. Así que el Señor dijo, no, aunque lo envíe, no creerán. Y efectivamente, esta gente no creyeron. Así que por lo tanto, esta parábola, como la podemos ver, del rico y Lázaro, está representada, como dijimos al inicio de este mensaje, por lo que son un grupo de personas dividido en 2 partes, que son los que están al frente de la obra y las ovejas, que son los pobres y miserables, que son humildes, son sencillos, que buscan a Dios de corazón, pero que tienen un problema, es que son tontas. Déjeme decirle algo, dicho sea de paso, esto no puede pasar por alto. Ellos se habla de lo que es la obra de sellamiento. Si usted quiere ser de los sellados, si usted quiere ser lo que dé el fuerte pregón, permítame decirle que los sellados son personas que no dependen de hombres. Los sellados no dependen, los ungidos no dependen de hombres, son ungidos. Por eso usted va a notar que Moisés no dependía de hombre. Josué, cuando recibió su llamado, no dependía de hombre. Los apóstoles no dependían de hombre. Ahora, cuando eran discípulos, sí, porque tenían el llamado y estaban siendo preparados. Pero cuando recibían la unción del Espíritu, ya ellos no dependían de nadie. Como Josué, ni los apóstoles, ni los profetas, ni nadie. Los ungidos no dependen de hombre. Si usted quiere ser de los sellados, permítame decirle, mientras usted pretenda ser oveja, usted nunca llegará a ser de los ungidos, porque los ungidos no dependen de hombre, ni los sellados tampoco. Y vamos a leer un texto para no dejar esto así en el aire. En Primera de Juan podemos comprobar esto. Primera de Juan, porque la palabra de Dios dice, a la ley y al testimonio. Quienes no hablan conforme a esto no es amanecido. La ley es lo que dice la palabra de Dios y el testimonio es lo que respalda lo que dice la palabra de Dios. Ya citamos el testimonio. Hay testimonio, tenemos Moisés, no tenía jefe ni líder. Josué no tenía jefe ni líder. Los apóstoles no tenían ni jefe ni líder, porque ya Jesús hasta en el cielo estaba. Porque el Señor, como sabe, el Dios, nuestro creador, sabe que los ungidos no tienen ni jefe ni líder. Cuando nuestro Padre Celestial iba a ungir a los apóstoles, le quitó a su maestro de al lado. Por eso se llevó para el cielo. Porque los ungidos no tienen ni jefe ni líder. Eso es bueno que usted entienda. Si usted quiere ser un ungido de Jehová, tiene que aprender a depender de un así dice Jehová. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Los libres son los que no dependen de hombre. Dios no lo llamó a usted para que usted todo el tiempo sea oveja. Usted por un tiempo puede ser oveja, porque cuando usted inicia y entra al evangelio, tiene que ser llamado por Dios. Lo llama a usted a través de los hombres, pero luego entonces falta el segundo llamado, que es donde usted es llamado directamente por Dios. Muy bien, Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice lo siguiente. Escuche esto. Primera de Juan 2, 27. Estoy leyendo Reina Valera. Permítame decirle que yo uso la Biblia Pechita. Yo voy a leer en la versión Pechita. La cita que le presenten en pantalla está basada en lo que es la Reina Valera. Por eso quizá no se corresponda mucho la traducción, pero el mensaje es el mismo. Primera de Juan 2, 27 dice: y si la unción que ha recibido de él permanece en ustedes, no necesitan que ninguno los instruya, o sea, no son ovejas, sino que como la unción es de Dios, los instruye acerca de todas las cosas, y es verdadera y no hay falsedad en ella, y tal como lo ha instruido, permanezcan en él. ¿Están mirando? Aquí lo dice claramente, lo voy a repetir. Y si la unción que han recibido de él permanece en ustedes, no necesitan que ninguno los instruya, sino como la unción es de Dios, lo instruye acerca de todas las cosas,
y es verdadera y no hay falsedad en ella, y tal como lo has instruido, permanezcan en él. Si usted de aquello que está pensando ser 244,000, permítame decirle, mientras usted sea oveja, usted no va a llegar a ser 244,000, porque los 144,000 son como los apóstoles. Los apóstoles eran jefe y líder, pero no tenían jefe ni líderes. Oiga bien, los apóstoles eran jefe y líderes, pero no tenían jefe ni líder, porque ya Cristo hasta en el cielo estaba. Humanamente no tenían a nadie. Ni a Jesús lo tenían humanamente porque ya estaba en el cielo, vuelvo y les repito. Moisés no tenía ni jefe ni líder. Era jefe y líder, pero no tenía ni jefe ni líder. ¿Por qué? Porque él no era oveja. Los apóstoles ya no eran ovejas. Los discípulos sí eran ovejas. Como eran ovejas, tenían como líder a Jesús. Pero los apóstoles, como no eran ovejas, porque ya habían alcanzado madurez, ya no tenían qué cosa, ya no tenían líder. En el libro de Hebreos, también esto se presenta allí. Vamos a leerlo. Hebreos, le voy a dar la cita ahora. Vamos a buscarlo. También aparece esta parte de 1 de Juan 2:27 que acabamos de leer, que se corresponde igual. Vamos a ver. Muy bien. Hebreos capítulo 8, versos 10 y 11 dice lo siguiente. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nadie, escuche bien, y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y yo le perdonaré sus iniquidades y nunca más me recordaré de sus pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Esta profecía que aparece aquí en Hebreo 8:10, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la profecía de Jeremías 31 hasta el 34 por ahí, donde dice haré un nuevo pacto después de aquellos días. Esta profecía se cumplió donde el Señor vino, tomó a los apóstoles, su ley la escribió en el corazón, porque el ministerio sacerdotal tenía la ley escrita en tabla de piedra, por eso tenían el corazón tan duro, y la ley la guardaban eternamente, pero no internamente. Los apóstoles guardaban la ley internamente y eternamente. Y vemos allí que allí esa profecía se cumplió, y evidentemente la ley fue escrita en el corazón de los apóstoles y en lo que lo aceptaron su evangelio, y también no fueron enseñados por nadie. Por eso vemos que ellos no eran instruidos por nadie, los apóstoles. Los discípulos sí, por Jesús, y después que recibe la investidura, no. Así que mis hermanos, puede ser que haya alguna cosita más que se me esté quedando de esta parábola, pero permítame decirle que esa es la interpretación de lo que es la parábola, de manera hermenéutica, donde se presenta que esta parábola tuvo un cumplimiento histórico en lo que era la historia del pueblo de Israel. Y que ahora hablando exegéticamente, esta parábola del rico representa hoy en día a estos ministerios. Hay ministerios que lo que hacen es que se aprovechan de los ignorantes para venir y enriquecerse y traicionar su cometido. Pero así como había un ay para los sacerdotes, también un ay para ellos, para aquellos que no cumplen con su cometido. Para estos ministerios, como lo que ya he mencionado, como por ejemplo el sistema papal, que tiene toda la riqueza del mundo, más sin embargo no está dando ningún alimento espiritual, porque lo que está es extraviando las ovejas. Como el ministerio protestante, los ministros de las iglesias protestantes lo que están es extraviando las ovejas y enriqueciéndose ellos. Y como está la iglesia adventista, mi amada iglesia, la cual quiero y amo, pero que desgraciadamente ha caído como ministerio, su ministerio ha caído en esta condición, haciendo banco propio, frisando millones de dólares en banco, con una gran entrada de diezmos y ofrendas. Pero aparte de la gran entrada de diezmos y ofrendas, tiene lo que son la entrada de colegios, hospitales, universidades, editoras, imprenta, etcétera, etcétera. Y toda esa riqueza, todo ese beneficio, nada más para ellos solo, para el ministerio y sus familiares, pero nada para lo de abajo. Pero esos ricos son unos miserables, porque lo único que le esperará va a ser fuego y azufre con el diablo y sus ángeles, como hoy en día el ministerio sacerdotal está reservado para el diablo y sus ángeles. No se olvide que la sierva de Dios dice en Eventos Últimos Días que el Señor tomará personas de los comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente docta ingreída, y que pocos de ellos serán empleados. Esos pocos que serán empleados en el nuevo ministerio que los reemplaza a ellos, llamado 144,000 o cuarto ángel,
las cuales viven sin intercesor y vivirán bajo la prueba más terrible y darán el fuerte pregón y concluirán la gran obra, cuales son laicos. Así que la historia, mi hermano, se sigue repitiendo. Esta es la interpretación de lo que es la parábola del rico y Lázaro. No te olvides, si eres oveja, que Dios puso en tu mano una Biblia, te dio un cerebro y te dijo, si te falta sabiduría, demándala de lo alto. Así que tú no tienes por qué seguir siendo oveja teniendo una Biblia en la mano, teniendo un cerebro y teniendo la promesa de que si te falta sabiduría, demándala de lo alto. No te olvides que los sellados no tienen jefe ni líder, y el que te diga lo contrario te está hablando por boca del príncipe de la tiniebla. Bendiciones, será hasta la próxima. Fue un placer para su servidor Nelson Cuarto Ángel compartir esa palabra del rico y Lázaro. Será hasta una próxima. Bendiciones una vez más.